Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Eso, muy bien, muy bien. Ahora, esta tarde lo hicieron más fuerte que esta mañana. Parece que ahora sí se echaron la siesta, ¿verdad? Ok, entonces dice la Biblia que estas palabras las va a decir el Señor, porque una de las cosas que estaba ocurriendo es que la gente estaba creyendo en Jesús. ¿Ok? Estaban viendo todo lo que Él hacía. Dice la Biblia que el Señor fue ungido y una de las cosas que va a decir en San Lucas capítulo 4, el Señor Jesucristo es lo siguiente: porque el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, traer libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, para proclamar y declarar el año agradable del Señor. Entonces, la Biblia dice que el Señor allí donde llegaba estaba produciendo impacto. La gente estaba siendo sorprendida, pues precisamente porque el Hijo de Dios, como les compartí esta mañana, se va a hacer carne y nos va a enseñar cómo vivir. Y los fariseos, los saduceos y los líderes religiosos de la época estaban, vamos a decirlo así, con miedo, porque estaban perdiendo discípulos. Por ejemplo, ellos se reunían en las sinagogas, ¿ok? Así le llaman los judíos. Las sinagogas era donde se reunían los sábados para compartir la ley, el Pentateuco, le dicen, o la ley de Moisés. Y ahí llegaban, y dice la Biblia que estaban perdiendo discípulos. Y como llegaban, por ejemplo, los sábados, ellos se reunían los días sábados, ¿ok? Y los fariseos se daban cuenta que la gente se estaba yendo con Jesús. Y una de las cosas era que empezaron a tenerle envidia, y otra de las cosas es que empezaron a tener miedo. A tener miedo porque, claro, estaban perdiendo, vamos a decirlo así, adeptos, ¿verdad? Nosotros al revés. Yo hace la semana pasada, ¿verdad? El culto de la tarde, no sé cuántos éramos, pero teníamos más de media iglesia llena. Al revés, nosotros de tener miedo de perder gente, empezamos a tener un poco de temor y decir, si esto se llena, ¿qué vamos a hacer, verdad? Al revés de los fariseos y los líderes religiosos. Ellos tenían miedo de perder a las personas. Y una de las cosas que vemos es que intentaron matar al Señor. ¿Ok? Se levantó envidia, porque Eclesiastés va a decir lo siguiente, que allí donde hay excelencia de obra, se va a generar envidia. Ahí donde Dios empieza a bendecir personas a tu alrededor, sin tú quererlo vas a levantar envidia. Es así. La envidia se va a levantar. ¿Por qué? ¿Por qué se levanta la envidia? Bueno, primeramente porque le damos acceso a la carne, ¿verdad? La envidia se va a sentar en personas, vamos a decirlo así, carnales, o personas que, incluso hijos de Dios, podemos llegar a tener envidia alguna vez, y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Con el tema este de la envidia, porque es algo que al Señor no le gusta. La Biblia dice que bendigamos y no que maldigamos. Entonces voy a ver qué está haciendo esa persona en vez de tener envidia y decir, bueno, a esta persona le está yendo bien. ¿Qué está haciendo esta persona que le está yendo bien? Hace unos meses atrás escuchaba un audiolibro y este hombre decía lo siguiente: si tú ves que un hombre tiene un vehículo bonito, bendícele, no tengas envidia. Si ves que una persona tiene una casa bonita, bendice esa casa, bendice esa familia. Porque lo que haces es quitarle autoridad al enemigo. Lo que haces es calificarte para que Dios te bendiga. Mejor vamos a dar gracias por lo poco que tenemos. Y dice la Biblia que si yo doy las gracias por aquellas cosas que Dios me va dando, Dios me va a multiplicar. ¿Ok? Todas aquellas cosas por las que yo me quejo, al final te las terminan quitando. Aquellas cosas que tú te quejas, te las quitan. Pero aquellas cosas que yo empiezo a ser agradecido, dice la Biblia que me califico para yo recibir más. ¿Ok? Entonces, la Biblia dice que
ellos estaban tramando matar a Jesús. Y cada vez que tenían la oportunidad o buscaban, dice la palabra, la oportunidad para matarle. Pero cuando lo iban a coger, se daban cuenta que, claro, Jesús estaba rodeado de gente. Y les daba temor cogerlo porque decían, no vaya a ser que el pueblo se nos venga encima. ¿Ok? No vaya a ser que el pueblo se nos venga encima. Y cada vez que intentaban cogerle, el Señor, o una de dos, o ellos tenían miedo que el pueblo se les venga encima, o el Señor se escabullía. Porque dice la Biblia en uno de los textos del Nuevo Testamento, no era el tiempo todavía de que prendan a Jesús. Entonces, una de las cosas que el Señor nos va a decir en este texto, volviendo al versículo 1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ok, la puerta es Jesucristo. Dice Jesús, yo soy la puerta. Y esta palabra en el Evangelio de San Juan nos vamos a encontrar el yo soy 7 veces, ok. Es un libro donde el número 7 va a estar como muy reflejado. Es una de las características del Evangelio de San Juan. El número 7, ¿qué significa el número 7? El número 7 es el número de la perfección de Dios, ¿ok? O que algo está completo. Dios en 7 días hizo el cielo y la tierra. En 7 días. Pero que no nos equivoquemos cuando veamos este número, es decir, el número 7 es el número perfecto, porque el número 7 también me da a mí entender que es un número de infidelidad. ¿Ok? Es un número de infidelidad, es lo que yo puedo entender. ¿Por qué es un número de infidelidad? Bueno, una de las costumbres que tengo ya de hace años atrás es de estudiar o de meditar en el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios es un libro que está lleno de sabiduría. Tenemos un proverbio por día. ¿Okay? Tenemos 31 proverbios. Proverbios capítulo 7 nos habla de la infidelidad, que tengamos cuidado a ser infieles. ¿Ok? El Señor nos da señales. El Señor nos puede hablar por un número, pero vamos a decirlo así, la Biblia no dice que los números son lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Los números tienen un significado muy importante en la Biblia, pero más importante que los números es su palabra. ¿Ok? Lámpara es tu palabra, dice, sobre mis pies y lumbrera a mi camino. Los números, como les digo, tienen bastante significado en la Biblia. Y cuando empezamos a ver la gematría, se llama la gematría de la Biblia, nos va a sorprender del significado de los números. Por ejemplo, como ya hay números que conoces, ¿verdad? Conforme en ese desarrollo que tú vas, vamos a decirlo así, en todos estos años vas entendiendo qué significa los números. Me ocurría esta semana que iba a aparcar a un lugar, y cuando iba a aparcar en ese lugar, de repente pues vi ahí unos números enfrente, vi la matrícula del coche donde iba a aparcar. ¿Y saben qué pasó? Era como el Señor diciéndome, estás siendo infiel. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento no me puse en ese parking, sino dije, este es como un parking. A mí esa matrícula me está hablando de infidelidad. Y en ese momento saqué mi coche del parking, de ese parking que estaba enfrente de mi casa, y lo llevé y lo aparqué en el único hueco que tenía, que era un poquito más adelante, en un carga y descarga. Entonces yo todas las mañanas, o casi todas las mañanas, llego, cojo a los niños y los llevo al colegio. Y cuando subí por los niños, cogí los niños y de repente los llevé al coche. Cuando estoy abriendo la puerta de los coches para meter los niños, pasaba una mujer musulmana que sus hijos estudian ahí en el colegio de mis niños. Y iba tarde la mujer. Entonces le digo, no sé cómo se llama, Neima creo que se llama la mujer. Le digo, hola, tú vas al colegio Teresa Berganza, ¿verdad? Y dice, sí, le digo, ven, yo voy.
vente conmigo. Y ella pues con todo el gusto, ¿verdad? Un ángel se me apareció porque iba a tomar el bus y me iba a gastar 5 euros, ahora me llevan gratis, ¿verdad? Entonces, los números sí son muy importantes en la Biblia, o mejor dicho, son importantes. Pero, claro, no vamos a caer en supersticiones, ¿verdad? No vamos a caer en supersticiones, no vamos a caer en, vamos a decirlo así, en el extremismo, pero sí Dios te puede hablar por un número. Por eso, estudien los números de la Biblia y a través de los números de la Biblia pues van a entender muchas de las cosas, a lo mejor hasta el lugar donde tú vives, ¿ok? Llegamos allí con esta mujer, estaba agradecida, me estaba diciendo que estaban en el Ramadán ahora, ¿verdad? Están haciendo el Ramadán los musulmanes. ¿Saben qué es el Ramadán? ¿Okay? Que tienen un tiempo de ayuno. Los musulmanes tienen un tiempo de ayuno. No que hay una persona, sino de ayuno, que se abstienen de comida. ¿Okay? Como los cristianos no tenemos un tiempo de ayuno. Es bueno que tú te tomes un día a la semana para ayunar, aunque sea el desayuno, como les compartía esta mañana, ¿verdad? Lo que sea el desayuno, o bueno, por lo menos el almuerzo, el bocata de mediodía, voy a ayunar el bocata de mediodía. Y voy a tomarme tiempo para leer la Biblia, porque el ayuno no es pasar hambre. Porque había una mujer hace años atrás que la conocimos que decía que ayunaba, decía yo también ayuno. Y lo único que hacía esa mujer era pasar hambre. El ayuno es, para los cristianos, es dar un paso en nuestra relación con Dios. O sea, si voy a ayunar, pues voy a dar un paso en leer su palabra, en orar. Oraba 1 minuto, pues voy a orar 2 minutos. Oraba 5 minutos, pues Señor, te voy a extender a 10 minutos. Leía un versículo de la Biblia, un medio capítulo de la Biblia, pues voy a leer un capítulo, voy a leer 2 capítulos. El ayuno es para acercarnos más a Dios, no para pasar hambre. ¿Ok? Porque tú puedes estar de ayuno pasando hambre y al final lo único que te ahorraste fue la comida. El ayuno es para... Una de las cosas que también te va a hacer el ayuno es disciplinar tu carne. Vas a disciplinar tu carne en el ayuno. El Señor ayunó 40 días, les compartí esta mañana. El Señor Él no se lo hizo fácil. Si tú ves la vida de Jesús, Él era disciplinado. 3, 4 de la mañana ya estaba de pie, orando y buscando a Dios. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Tampoco, vamos a decirlo así, yo no sé dónde dormía el Señor, pero cuando tú lo ves durmiendo, el Señor lo ves durmiendo en la barca, ahí echándose la siesta en la barca, ¿verdad? Mediodía se estaba la barca hundiendo y Él estaba ahí que roncaba. Dice, Señor, Señor, le decían los discípulos, vamos a perecer y tú estás ahí que roncas. ¿Y qué les dice el Señor? Gente de poca fe, disciplínense a buscar a Dios. Es lo que les estaba diciendo el Señor. No le des tanta comodidad a tu carne. ¿Ok? Porque hay un beneficio cuando tú te incomodas. Y parece, yo me doy cuenta como que Dios le gusta que te incomodes. Le gusta que tú disciplines tu carne. Parece como que hay un premio. Como que Dios te honra. Por eso es que el Señor va a decir, y cuando ustedes ayunen, dice que la gente no lo sepa. Pero tu Padre que está en los cielos, Él sabe y Él, dice, te va a recompensar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿cuántos van a ayunar? Por lo menos el desayuno, o por lo menos la lunch del colegio. Entonces dice la Biblia que el Señor va a decir lo siguiente. De cierto les digo que el que no entra por la puerta en el rey de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y un bandido. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es, a veces nosotros queremos saltarnos los procesos. A veces nosotros queremos saltarnos el proceso, queremos que Dios haga el milagro ya. Sí, Dios puede hacer un milagro instantáneo. Dios puede llegar y sanar a una persona, como lo hemos visto.
Pero quiero decirles una cosa, Dios no es Papá Noel, o Dios no es un mago en el que ponemos la varita y ya, se va a solucionar el problema. Ahora, si yo estoy teniendo un problema de sanidad, o tengo un problema en la salud, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar por medio de ese problema de salud que tengo? O tengo un problema de finanzas, vamos a decirlo así. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar por ese problema de finanzas? ¿Verdad? Porque nosotros decimos, ya que cambie, ¿verdad? Que cambie esta crisis que tengo. Pero ¿qué Dios te quiere enseñar? Porque nosotros le pedimos y la respuesta va a llegar. Pero va a haber un proceso para que aprendamos a no hacer los mismos fallos y los mismos errores. Y Dios va a traer un cambio, como el otro día le escuchaba a mi madre que decía, yo le pedí a Dios que me ayude a ahorrar. Yo algún momento le dije a Dios, Señor, por favor, cambia mi economía, le dije. Cambia mi economía porque dice la Biblia, he venido a tener vida y vida en abundancia. Y sí, bien en matrimonio con mis hijos. Pero digo, abundancia en mi economía, nada. Estoy más pelado que... Viene un pobre a pedirme y al revés le tengo que decir al pobre, no te puedo dar, mejor dame tú a mí. Entonces le dije al Señor hace varios años atrás, le dije, Señor, trae un cambio por favor en mis finanzas porque no puede ser. Dice que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Y viene el enemigo a robar tu economía, a robar tu salud, a robar, no sé, tus hijos, tu familia, etcétera, etcétera, no lo sé. Entonces en aquellos problemas nosotros vamos a pedirle a Dios, pero claro, va a haber un proceso, porque lo que te bendice es el proceso, no el lugar ni la posición. Todas aquellas cosas que tú vas pasando, todos aquellos problemas y dificultades que tú vas superando, es lo que te bendice. Por eso es que el Señor dice, el que entra por la puerta, dice. A ver, ¿cómo es que dice aquí? Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Yo me acuerdo que llegaba a un parque que cerraban a las 10 de la noche, cerraban ese parque y iba a hacer deporte y quedaba media hora para que cierren ese parque, ¿no? Y de repente ya empezaron a cerrar el parque y yo por ahí escondido, ya era cristiano. Y yo escondido, que no me vean, y cerraron el parque. Y dije, ay, qué bien, me quedo aquí dentro, haciendo deporte yo solito. Y de repente cuando quise salir, el parque estaba cerrado. ¿Y qué hace un joven? A ver, ¿qué hace un joven? Como el otro día, teníamos un hermano que nos ayudaba a firmar. Y de repente, cuando ya salgo, porque nos fuimos, ¿no? Y él salió primero. Y cuando estoy saliendo de la iglesia, de la otra iglesia, llego a la puerta y la puerta estaba cerrada. Y digo, ¿y qué pasó con el hermano? ¿Por dónde salió? Pues ya me imaginé qué hizo, ¿no? Se saltó la valla. Y lo mismo me pasó cuando terminaba de hacer deporte. De repente empiezo a saltar la valla y el Espíritu de Dios entonces trajo esa palabra a mi corazón. Dice, el que no entra por la puerta es un ladrón y un bandido, dice. Y dije, ay, digo, Señor, digo, qué mal. Porque, ¿verdad? Me estaba pareciendo a lo que la Biblia dice aquí, el que no entra por la puerta, sino que sube por otra parte es un ladrón y un salteador, dice la Biblia. Y como que el Espíritu de Dios traía esa palabra en ese momento cuando yo estaba encima de la valla. Decía, ¿y ahora qué hago, Señor? ¿Me vuelvo para atrás? No, Señor, mejor me voy salgo de este parque y voy a obedecer el horario de este parque. Si cierran a las 10, pues ¿por qué me tengo que yo pasar el horario, verdad? ¿Por qué me tengo que estar escondiendo de los guardias? Vaya cristiano. Las otras personas respetaron y yo no respeté. ¿Qué testimonio es ese? ¿Sí o no? Y así también en posiciones, ¿ok? El Señor siempre nos va a probar desde lo poco, ahí donde estamos. A lo mejor, no sé, en la alabanza, ¿verdad? O
quiero ser un gran predicador, una gran predicadora. No lo sé, o quiero ser un gran empresario. Quiero cumplir ese llamado grande que Dios tiene para mí. Yo creo que Dios tiene un llamado grande para ti. Para los que están aquí, yo creo y confío que Dios tiene un llamado, un plan y un propósito grande y de bendición. Yo lo creo, porque algún momento yo estaba sentado ahí y yo decía, yo lo creo, Señor, yo lo creo, y lo sigo creyendo. Y vamos en ese proceso, pero Dios siempre te va a probar de lo poco. Por eso es que en San Juan capítulo 13, que vamos a ver este miércoles, dice la Biblia, ¿tú quieres ser grande? Sirve. ¿Quieres ser grandes? ¿Quieren que Dios les bendiga más? Pues sirve más. Cuanto tú más sirves, cuanto tú más te das, más grande te vuelves. Porque Dios empieza a derramar su gracia, empieza a derramar su favor y empieza a derramar su bendición. Claro, todo es un conjunto, ¿ok? Porque yo puedo centrarme en el servicio y olvidarme en mi relación vamos a decirlo así, olvidar mi relación con Dios, centrarme en las cosas terrenales, en hacer y olvidarme en buscarle. Porque una de las cosas que el Señor dice que en Él vamos a dar mucho fruto. Entonces dice la Biblia, ok, que no es el lugar ni la posición, sino será ese proceso. ¿Cuál es el proceso que estás viviendo el día de hoy? A lo mejor el proceso que estás viviendo, no sé cuál sea tu proceso. Pero en algún momento yo me encontraba en mi trabajo y yo decía, Señor, ¿por qué tengo que estar aquí tantas horas trabajando? Parezco un esclavo. Y a lo mejor estaba metido ahí 15, 16 horas en mi trabajo. Digo, Señor, parezco un esclavo, Señor. Y una de las palabras que venía a mi corazón era la siguiente: eres esclavo porque tú quieres ser esclavo. Porque ¿saben qué? Ya Jesús ganó todo por nosotros. Jesucristo ya ganó todo por nosotros. Y una de las cosas que el Señor va a decir, conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Y esta palabra cuando la estudiamos en el original es, les hará libres poco a poco. Poco a poco el Señor te va haciendo libre. Poco a poco el Señor te va enseñando cómo funciona el reino de Dios. Poco a poco el Señor te va enseñando cómo funciona, vamos a decirlo así, la vida espiritual. Poco a poco el Señor te va enseñando cómo funciona la economía, cómo funcionan las finanzas. Entonces el día de hoy ha pasado años y digo, Señor, tú tenías razón. Tú tenías razón. Yo era esclavo en ese momento porque yo quería ser esclavo. O vamos a decirle así, porque era inmaduro en la fe. Porque no conocía cómo funcionaba tu palabra. Yo ya creía en Jesucristo. Pero una de las cosas que va a decir el Señor es, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y el pueblo de Dios puede estar años y años y años y años y años y ver todas aquellas promesas que Dios tiene frenadas y estancadas por falta de conocimiento, por falta de intimidad, por falta de esa iluminación o esa revelación de saber cómo funciona el Señor. Por eso es que esta mañana les decía que el Señor dice, en esto alábese el hombre, en entenderme y en conocerme. Alábese en esto el hombre. El Señor no te dice que te alabes tú en otras cosas, pero sí dice, alábate en conocerme y en entenderme. A ver, ¿cuántos todavía no entendemos muy bien a Dios? ¿Cuántos todavía no conocemos muy bien a Dios? Pero quiero decirles algo, lo vas a conocer, lo vas a entender. Y la Biblia nos dice que verso 3, verso 2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama
por nombre y las saca. ¿Ok? Una de las cosas que el Señor va a compararnos es a las ovejas. ¿Saben? Y las características de las ovejas, primeramente, como nos compartía este viernes el evangelista, ¿verdad? Nos hablaba del Salmo 23. Nos hablaba de las ovejas el evangelista José Mejía, que no sé por dónde andará, no sé si le han visto, pero díganle que si sigue así lo vamos a disciplinar. ¿Saben? Una de las características de las ovejas es que es poligastro. ¿Qué significa esta palabra, poligastro? ¿Qué significa esta palabra? ¿Alguien sabe qué significa esta palabra poligastro? Una oveja, vamos a decirlo así, tiene muchos estómagos, o mejor dicho, poligastro significa muchos estómagos, ¿ok? Las ovejas tienen 4 estómagos para digerir los alimentos. Y el Señor nos dice a nosotros, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, o sea, dándonos, vamos a decirlo así, comparándonos con una oveja. O sea, cuando dice el Señor que somos como las ovejas, también refiriéndose al tema del estómago, porque las ovejas en vamos a decirlo así, en este estómago que tienen un poco extraño, sus digestiones son largas. Y en esas digestiones largas, ellas, por ejemplo, van de pasto en pasto, ¿no? El pastor los lleva a un lugar donde hay hierba y luego las va cambiando, pero en ese cambio, ellas van sembrando y van produciendo, vamos a decirlo así, van sembrando en la tierra, y cuando se van de esos lugares donde van ellas pisando, luego después va a haber crecimiento de más pasto, o va a haber crecimiento de las semillas que ellas vayan dejando. Así nos pasa a nosotros. Allí donde vayamos debemos de sembrar. Ahí donde tú estás, en tu trabajo, en tu casa, primeramente en nuestra casa, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el Señor libertó a un endemoniado, a un poseído, al gadareno. El Señor libertó al gadareno, y la Biblia dice que el gadareno le dijo lo siguiente a Jesús: Señor, permíteme ir contigo. Y Jesús le va a decir lo siguiente: no, dice, vete para tu casa y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hace 12 años más o menos salimos de aquí de Boadilla del Monte. Nosotros llegamos a este pueblo en el año 2001. Y nunca, vamos a decirlo así, pasó por mi cabeza regresar a Boadilla del Monte. Aparte que era como mi antigua vida, ¿verdad? Yo llegaba a Boadilla del Monte y me recordaba de la vieja vida que tenía. Y yo decía, no, es que Boadilla del Monte, digo, no me gusta. Es bonito Boadilla del Monte, es verdad, el lugar más bonito donde nosotros hemos vivido. Así que les felicito que viven aquí en Boadilla del Monte y Navalcarnero. Y bueno, tú vives en Orcasitas. Bueno, si aquí está casi todos, no viven aquí en Boadilla del Monte, ahí en Washington es, ¿no? En Chicago. Entonces nunca se me pasó a mí por la mente el regresar a Boadilla del Monte. Mi esposa siempre quería regresar, ella siempre quiso volver. Y decía, no, es que a mí Boadilla del Monte es la vieja vida. Me recuerdo ese viejo Diego que le gustaba las cosas de este mundo. Y era como un rechazo que yo tenía a Boadilla del Monte, pero no por este lugar, porque este lugar es precioso, es un lugar donde, oye, lindo para vivir, para los niños, uno de los mejores lugares de España. Y de repente el Señor nos trae aquí nuevamente a Boadilla del Monte en el año 2020. Como recordándome la palabra del gadareno: vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y aquí estamos el día de hoy, agradecidos con el Señor, claro, porque es una bendición y es un privilegio poder estar aquí, poder compartir. Nos encontramos con la gente fuera, con amigos que les conocemos de años, y ellos
sabían la vida que yo tenía. Y el día de hoy podemos decirle, oye, Cristo cambia y transforma vidas. Cristo te liberta del pecado. Cristo te hace vivir una vida diferente, una vida de bendición. Y amigos hemos tenido aquí en la iglesia Panal de Miel. Bueno, nosotros sembramos la semilla y a su tiempo dará fruto. A ver, otra de las características de las ovejas. ¿Sabe? Una de las características que me llamó la atención es que tienen una esperanza de vida de 12 años. Una oveja, 12 años. En otras palabras, a los 12 años ya tú tienes que estar llevando un ministerio. Aproximadamente se calcula que entre 10 y 15 años, si una oveja está bien alimentada, si una persona está bien alimentada espiritualmente, ya tiene que dar el paso para un ministerio. Ya sale vamos a decirlo así, se convierte en un pastor. Entre 10 y 15 años. Las ovejas, como les digo, la esperanza de vida es de 12 años. La gestación de los corderos, 150 días, y son extremadamente vulnerables. Un corderito, una persona que llega recién a los pies del Señor, una persona que nace de nuevo es extremadamente vulnerable. Por eso hay que cuidar a las ovejitas de Panal de Miel, a los corderos de Panal de Miel. ¿Cuántos son de aquí corderitos de Panal de Miel? Por allá por el fondo está levantando un corderito de 20 años. Son extremadamente vulnerables los corderitos. Y por eso es que el Señor tiene cuidado de sus ovejas. Es lo lindo de Dios que Él tiene cuidado de ti. A pesar de las cosas que te hicieron, a pesar de lo que el diablo levantó, de los obstáculos que el mismo diablo, porque ¿saben qué dice la Biblia? Que el mismo diablo se pone la Biblia debajo del brazo. Y por esas personas que se ponen la Biblia debajo del brazo, haciéndose pasar cristianos, ministros, pastores, lo que quiera que sea, las ovejas llegan, se topan con ellas y la fe se viene al piso y se descarrían por esta gente que causa tropiezo a las ovejas. Pero le damos las gracias a Dios que Él es un buen papá y te cuida. Y si Él te salvó, Él nuevamente te va a volver a guiar hacia ese lugar donde tú vas a ser alimentado, donde tú te vas a desarrollar y donde tú te vas a dar cuenta que fue trampas del mismo diablo. El mismo diablo levantó todos esos obstáculos para que tú blasfemes, o como dice Proverbios, el hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Nuestro corazón a veces se ha irritado con Dios, pero no ha sido por Él, sino a veces nuestras mismas decisiones. A veces el enemigo que ha levantado personas para poner esos obstáculos y que nosotros no nos acerquemos al Señor. Pero Dios es bueno, Dios te ama. Y a lo mejor pasaron meses o pasaron años y el día de hoy estás aquí. Amén. Lo importante es que estás. Amén. Lo importante es que estás creyendo. Lo importante es que vas hacia adelante y lo importante es que Dios te va a bendecir. Amén. Y que todas las cosas, dice la Biblia, como dice Romanos 8:28, parece que es. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Necesitan sal para no deshidratarse, ¿ok? En la sal es donde están los minerales. Vamos a decir así, los pastores les ponen bloques de sal a las ovejas. No sé si ustedes han visto. Para que las ovejas laman, ¿verdad? Van y de allí absorben los minerales o absorben la sal. Y es para que no se deshidraten. Por eso una de las cosas que el Señor va a decir, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Tú eres una luz. Tú allí donde estás eres luz. Tú ya creíste en Jesucristo y aunque estés empezando, tú ya tienes un poco de luz. Ya hay luz en ti. Amén. Y conforme
conforme te vayas desarrollando y vas creciendo, más vas a seguir alumbrando. Y luego dice, ustedes son la sal de esta tierra. ¿La sal para qué es? Para darle sabor a las comidas, ¿verdad? A los abuelitos creo que les ponen a veces estos alimentos sin sal, ¿verdad? No sé si ustedes han comido sin sal. Es feo, no sabe a nada. Pues dice la Biblia que nosotros somos la sal de esta tierra. Y las ovejas necesitan sal. Los ministros entonces están ¿para qué? Para salar. Porque si no se deshidratan. Qué curioso, ¿verdad? Y la Biblia dice que nosotros necesitamos el agua de la palabra. Porque el agua de la palabra es la que nos limpia. Pero necesitamos la sal, ¿ok? Entonces, vamos a decirlo así. Los pastores, allí en, ¿cómo se llama? En el redil, ¿verdad? Les ponen bloques de sal, ¿verdad, Vicky? Tú has visto. Las ovejas para su supervivencia viven en rebaños. ¿Ok? Las ovejas necesitan rebaños para vivir. Y una de las cosas que estudiando este tema, cuando tú ves a las ovejas, cuando ellas sienten peligro, empiezan a correr, empiezan a correr, y una de las cosas que hacen es como apiñarse en el medio, ¿no? Empiezan todas a correr intentan, ¿cómo les explico esta parte? Ellas se sienten protegidas en medio de otras ovejas. Y una de las cosas que el enemigo quiere hacer es que separar a las ovejas del rebaño y de la iglesia. Eso intenta el enemigo hacer, intenta sacarlas. Nosotros teníamos unos hermanos que hace años atrás cuando empezamos la iglesia, y el enemigo los sacó de Panal de Miel. Le sacó porque el enemigo viene con pensamientos, ¿ok? A ver, yo les digo una cosa. Yo cuando estaba siendo discipulado, llegaba a los discipulados, o llegaba a los cultos de oración, a veces me venían malos pensamientos en contra de mi pastor. Entonces, si a mí me venían malos pensamientos en contra de mi pastor, ahora que yo soy pastor, digo, no les van a venir malos pensamientos a las ovejitas de Panal de Miel. Pero ¿saben qué? Esos pensamientos, es el enemigo que siembra esos pensamientos. Y así ocurrió con una de las familias de Panal de Miel. Lo sacó y fuimos a visitarles. Me acuerdo, intentamos nuevamente que se reincorporaran a Panal de Miel, pero el enemigo había ya hecho su trabajo, y el enemigo hace su trabajo cuando tú le permites que haga que envenene tu corazón. Había envenenado el corazón de esta familia, y mi madre tuvo un sueño donde veía un mono, ¿verdad?, que les atacaba, y una de las cosas que mi madre le dijo a esta familia es: tienen que orar mucho, porque va a venir un ataque sobre sus vidas. Y es lo que el diablo hace. Lo sacó de Panal de Miel. ¿Y saben qué pasó? Devastó la familia. Los devastó. Tanto, se quedaron sin nada que tuvieron que regresarse a su país. Porque esas son las trampas de Satanás. Saca las ovejas, porque las ovejas están protegidas, ¿dónde? En el rebaño. Las ovejas fueron animales domesticados y perdieron los cuernos durante ese paso del tiempo, porque las ovejas eran salvajes, pero como fueron domesticadas, dejaron de producir esa hormona que les hacía salir los cuernos. Entonces, cuando las ovejas llegan recién a la iglesia, llegan, ¿cómo llegan? Con cuernos. Pero poco a poco, mira el que tienes a tu lado, a ver.
No es una espinilla. No es un cuerno, es una espinilla. Aquí no hay ninguno en panal de miel. Pablo, ¿qué pasó? Tú perdiste los cuernos, te volvieron a salir, te volvieron a... Perdieron los cuernos conforme al tiempo, porque claro, ya al no sentirse amenazadas las ovejas, ¿qué pasó? Dejaron de producir esa hormona que le hacían salir los cuernos. Y así nosotros también estábamos con cuernos. Y en ese paso del tiempo, ¿qué ocurre? Los perdemos. O se van haciendo cada vez más pequeños, cada vez más pequeños. La palabra oveja es mencionada en la Biblia 298 veces. 298 veces se menciona en la Biblia esta palabra. Otra de las características de las ovejas es que se enamoran y tienen muy buena memoria, porque se ponen tristes cuando alguien del rebaño muere y se trauman muy fácilmente. Vuelvo a repetir, las ovejas se enamoran. ¿Hay alguien de aquí enamorado? Enamórense del Señor mejor primeramente y luego ya después enamórense no de quien sea, sino de un hombre si eres mujer y de una mujer si eres hombre, porque ahora el día de hoy hay que especificarlo, ¿verdad? Tienen buena memoria, se ponen tristes cuando un amigo, porque dice también que hacen amigos entre las ovejas, parece que ellas se reconocen, ¿no? Y se ponen tristes cuando un amigo de ellas se muere. Y una de las cosas es que son traumatizadas muy fácilmente. Y es una de las armas del diablo. Traumatizarte. Y desde que eres pequeño, pequeña, desde que fuiste niño, el diablo intentó traumatizarte. Porque el diablo no conoce el futuro, pero de repente mira a Karen o mira a Kenia o cualquiera de los que estamos aquí y dice, ¿por qué tiene tantos ángeles a su alrededor? ¿Por qué Dios le protege tanto? Hay otras personas que no tienen tantos ángeles. ¿Y por qué Vicky tiene tantos ángeles alrededor protegiéndola y guardándole? Es que algo está detrás. Algo Dios quiere hacer con Vicky. Entonces vamos a hacer todo lo posible para traumatizarla y frenar el plan y el propósito de Dios. Porque eso sí el enemigo puede hacer. El enemigo puede meterse y frenarte años. Y la Biblia dice que las ovejas se trauman muy fácilmente. Y es así. ¿Cuántos han sido traumatizados alguna vez? ¿Cuántos han tenido traumas alguna vez? ¿Ninguno de aquí? Tienen una buena audición. Entienden, dice, cuando un lugar tiene muchas sombras o es oscuro, y esto a ellas les hace percatarse que pueden resbalarse y que pueden tropezar, y por eso huyen de la oscuridad buscando lugares de luz. Ellas saben que en lugares de mucha sombra pueden tropezar y pueden caer. Y huyen de esos lugares. Y las ovejas de Dios son así también. Huyen de los lugares oscuros. Saben que el pecado es malo. Saben que vivir lejos de Dios no está bien. Saben que la maldad no está bien. Y las ovejas de Dios huyen. ¿Hacia dónde? Pues hacia la luz, que es Jesús. Dice, va a decir lo siguiente el Señor. La luz vino al mundo
pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no vienen a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Y todos aquellos que vienen a la luz es porque, dice, empiezan a darse cuenta que las obras que están haciendo son en Dios y que quieren tener un cambio de vida y que quieren vivir esa vida o ese plan y ese propósito por el cual fueron creados. Estas son una de las características de las ovejas, ¿ok? Entonces, va a continuar el Señor para ir finalizando. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y quiero decirles algo, si ustedes el día de hoy están aquí es porque han escuchado la voz de Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y va a decir el apóstol Juan, dice el apóstol Juan, los que no son de Dios no oyen lo que Dios dice. Pero los que son de Dios se van a dar cuenta cuando Dios les hable. Dice, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Verso 11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo, el Hijo de Dios, dio su vida por nosotros. Ahora, una de las cosas que el Señor va a demandar es que nosotros los ministros demos nuestra vida por las ovejas. Y es así, un buen ministro, un buen pastor, tiene que dar su vida por las ovejas. Dice verso 12, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. En otras palabras, ahí está hablando de los fariseos o de los saduceos o de los líderes religiosos que están sirviendo a Dios por un salario. Cuando ven el peligro, ¿qué dicen? Patitas, ¿para qué te tengo? Me voy. Ven que se acerca el lobo y se van, porque dice que ellos no aman a las ovejas. Sin embargo, un verdadero ministro, un verdadero pastor se va a poner de frente y va a proteger y va a defender a sus ovejas. Bueno, primero, ¿cómo? Mediante la oración. Y luego pues dando su vida. Y los que están llamados a ministros es lo que Dios demanda, ¿ok? Es lo que Dios va a demandar. Que demos nuestra vida por las personas que están a nuestro alrededor. Por eso, si tú ves que un hermano no viene, llámale, envíale un texto o un versículo de la Biblia. Preocúpate por la gente, preocúpese por las personas, ¿ok? Porque es uno de los deseos de Dios. Él nos ama y Él te ama. Pero también, claro, hay una parte que Él hace y hay otra parte que yo hago. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Así que aquí cierro, dice entonces la Biblia que el Señor dijo, he venido a traer vida y vida en abundancia. Y ese es mi deseo para Panal de Miel, ¿ok? Que todos podamos vivir esa vida abundante. A lo mejor no lo estamos viviendo el día de hoy, pero estamos en ese proceso. Ese proceso te va a llevar a esa vida abundante si te mantienes y si me mantengo, si nos mantenemos fieles al Señor, porque Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Padre, gracias te damos en esta tarde. Señor, quiero bendecir tu iglesia, poner tu iglesia en tu presencia, Señor. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra que nos enseña, que nos ayuda, que nos exhorta, que nos corrige, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que les bendigas en esta semana, querido Padre. Bendiga su salida, bendiga su entrada, Señor, en esta semana, querido Padre. Y gracias, Señor, yo te doy, Espíritu de Dios, por Panal de Miel. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor, en tu iglesia, Panal de Miel. Padre, te damos las gracias en esta preciosa
tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Eso. Y que Dios les bendiga y Dios les guarde.